este acontecimiento, este evento, esta charla de la Feria del Libro es del 2017 y intervienen el cineasta Juan Villegas, la cineasta Lucía Puenzo y el escritor Carlos Busquet, de uno de cuyos libros que tuvo gran trascendencia, se hizo una película interpretada por... Perdón, Esther, acá dicen que tenés que admitirlo a Jorge. Y acá no me aparece, no, porque el anfitrión lo tiene Sol, por eso no me aparece a mí. A ver. No, a mí no me aparece. A ver, se lo voy a poner como mensaje a Sol, a ver. A ver si Sol, voy a ir a su... Ahí está, Esther, ahí está. Ahí está Jorge. A ver si ya me dio el anfitrión, sí, ya está. Entonces ahora me voy a ir a, ¿por qué se me va acá? Cancelar, se me va a cualquier lado. Esperen que lo voy a poner, lo voy a detener. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, está bien. Sí. Perfecto, ahí lo agrando. Que los hermanos Lumière inventan en 1895 el cine. El cine ha tenido en la literatura un aliado fundamental para desarrollarse tanto como arte como industria. Lo ha hecho yendo a buscar historias que filmar y también yendo a buscar a escritores para que escribieran guiones. Sabemos de casos muy famosos, como la relación que tuvieron con el cine Fitzgerald, Graham Greene, Nabokov, y otros un poco menos conocidos, como el de Alfred Hayes, cuyas novelas, contando ese universo de Hollywood, si quieren pueden ir a comprar en el stand de La Bestia Equilatra, y además es muy buena literatura. Esto en principio ya nos transporta al mundo de la adaptación, que es un territorio no siempre pacífico, en el que hay una serie de tensiones entre cineastas y escritores. De eso seguramente vamos a hablar algo esta tarde. Pero pensaba yo que es muy interesante también ver cómo se lee la influencia entre estos dos mundos desde el otro lado, desde el lado de la literatura. ¿Qué pasó con la literatura después del cine? Cuando los lectores empezamos a ser espectadores y por lo tanto menos pacientes como receptores, más sofisticados, menos inocentes, y a exigir más. Las nociones como la de punto de vista, nociones como la de ritmo, como la de estructura narrativa, no pudieron mantenerse al margen, impermeables a la llegada del cine. Cuando fui invitado a esta mesa, pensando en las relaciones entre el cine y la literatura, llegué a una conclusión, en realidad era algo que tal vez he venido pensando en los últimos tiempos y lo he conversado incluso con colegas y también ayudado por lecturas, ¿no?, que uno ha hecho, que en cierto sentido la literatura y el cine podríamos pensar que son casi lo mismo. Obviamente trabaja con materiales muy distintos, pero en el fondo, en lo esencial, se trata de generar una representación del mundo a través de símbolos, de formas que pueden manifestarse a través de narración, descripción o de otras maneras, pero que a pesar de que
los materiales con los que trabaja son muy distintos y eso plantea soluciones técnicas, en cada caso muy distintas. En lo esencial no hay tanta diferencia. Me acordaba de algo que contaba Borges, o escribió Borges alguna vez. Él había estado, él tenía una enemistad en sus comienzos cuando él era muy joven con Lugones, y de alguna manera él se plantó como poeta en las antípodas de Lugones. Pasados los años, cuando ya esa furia inicial se había aliviado, él llegó a la conclusión que finalmente, a pesar de que se llevaban 20 o 30 años, o tal vez menos, y de alguna manera lo que irrumpió con la generación de Borges era una respuesta a la generación de Lugones, tal vez el futuro, no, tal vez no, él estaba seguro que el futuro, los siglos siguientes, iban a verlos a ellos como contemporáneos, o sea que esa diferencia generacional al final se iba a desaparecer. Y de hecho, ya desde hoy podemos pensar que hoy los vemos casi como contemporáneos a Lugones y Borges, y esa diferencia generacional que era tan fuerte en ese momento se ha disipado. Y pensaba lo mismo en relación al cine y la literatura. Fantaseo con un investigador 3 siglos hacia adelante, investigando qué era lo que hacían los cineastas y los escritores, y le va a aparecer a ese supuesto investigador como básicamente lo mismo, como gente que inventaba historias con distintas herramientas, ¿no? En ese sentido creo que son más las similitudes que las diferencias, aunque parezca curioso. Me parece que es más interesante, o a mí siempre me pareció más interesante profundizar en las similitudes que en las diferencias. De hecho, yo cuando era adolescente quería ser escritor. Por alguna razón terminé convirtiéndome en cineasta, y hoy pienso que de alguna manera mi fantasía de ser escritor no dejé de cumplirlo, y no por el hecho de que escriba mis propios guiones, sino que cuando hago mis películas, de alguna manera me siento escritor y me hago cargo de la tradición de la literatura, que en ese sentido es la misma tradición. Creo que Godard decía eso de que el cine es la literatura del siglo XX, que siempre en Godard hay algo de broma, pero siempre hay algo de verdades muy profundas en esas frases. En ese sentido creo que son parte de la misma tradición. Tanto en la literatura como en el cine, más que escribir sobre temas, sobre tramas, sobre estructuras dramáticas, cuando uno está escribiendo, en realidad, lo que está escribiendo es un trabajo microscópico. Se escriben escenas, se escriben diálogos, se escriben frases, no se escriben temas ni se escriben tramas en el aire. Uno puede tardar 2 años en escribir una película o en filmar una novela, escribir una novela, mira, justamente lo que vos decías. Pero los procesos son radicalmente distintos. Yo estoy de acuerdo con Juan en lo que dice, que a la larga vuelven a tocarse, pero también estarás de acuerdo que los procesos son radicalmente distintos. El cine es caro, se hace en equipo. Aunque uno haga una película de 5 personas, el cine independiente. No se escucha. Se cortó el sonido. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Se ve que cuando yo me mutea a mí, mutea él. Los procesos son radicalmente distintos. Yo estoy de acuerdo con Juan en lo que dice, que a la larga vuelven a tocarse, pero también estarás de acuerdo que los procesos son radicalmente distintos. El cine es caro, se hace en equipo. Aunque uno haga una película de 5 personas, el cine independiente es caro, el cine siempre va a ser caro. La literatura, que en realidad muchos dicen es mucho más caro que el cine, porque un escritor tiene que bancar 2 años escribiendo y nadie le paga un peso, entonces muchas veces es mucho más caro hacer literatura que cine, pero hay un lugar de lo formal que el cine es más caro que la literatura. Y desde ese lugar, en nuestra cinematografía, y me animo a decir en todas las cinematografías de América Latina, sí o sí el lugar donde uno ahorra plata es si reescribe el guión, y lo reescribe, y lo reescribe, y lo desgrasa, como dicen los norteamericanos, y no deja escenas que no filman, porque eso es lo peor que le puede pasar a un escritor y a un director, que es dejar escenas que escribió, que filmó y que no metió en el montaje final. Es un problema importante. Desde ese lugar, el cine sí genera, creo que todos los que hacemos cine lo sentimos, un poco más de encasillamientos en el sentido de que uno tiene que trabajar en una previa, pensar un plan de rodaje, ajustarse y ceñirse a cosas que son un poquito menos imprevisibles.
Por el contrario, la literatura en realidad es el universo de los desvíos, de las digresiones, de las asimetrías, y muchas veces, justamente en esos lugares que no están planificados, uno no sabe para dónde va a escribir. En general, muchos de los que escribimos literatura sabemos que no escribimos con una estructura, que muchos ni sabemos qué va a pasar en la página siguiente, y es ahí donde uno se pasa una semana. Uno de esos desvíos, en una de esas direcciones, apareció la novela, y eso es lo suculento de la novela. Eso el cine rara vez lo permite, justamente porque hay un planeamiento de un equipo, de una producción, de un dinero. Hay algo de eso difícil en el cine, que yo creo que es una de las grandes pérdidas del cine en relación a la literatura, ese elemento. Yo lo que quiero traer hoy acá es que la literatura es ritmo y música, que muchas veces uno deja eso de lado. Y el cine también es ritmo y música. Muchos de los que estamos sentados en un AVE, ¿cuántas veces nos pasamos afinando el montaje? Porque si uno va tocando a veces cuadros, a veces segundos, o lo que fuera, el fluir de la película es radicalmente distinto. Hay gente que ve un armado y dice, ¿qué pasó? Cambió. Hubo un pulido que a veces le fue sacando cuadros, pero que cambió en su ritmo, cambió en su música, cambió en el efecto de la película. Eso ni hablar con lo que es un texto literario. Muchas veces yo saqué una frase porque se caía del renglón y me gustaba más la foto sin esa palabra para que formalmente formara hasta un dibujo en la página, o porque la música era distinta si tenía un adjetivo de más o de menos. La novela, más allá de que está escrita en una tercera persona, todo el tiempo está ahí la sensación de que el mundo está siendo mirado como un laboratorio, un zoológico, por alguien que disecciona el mundo. Desde ese lugar, la dosificación de la información y todo lo que pasa está tamizado por los ojos de este monstruo que observa esta familia. A mí un poco en relación a lo que decía Juan, no me interesa jamás hacer una adaptación si voy a hacer exactamente lo mismo. No es divertido, no perdería 2 años más o más de mi vida haciendo exactamente lo que ya se hizo. Creo que las adaptaciones, si las hace una misma persona además, son divertidas si uno puede sacudir una misma historia, un mismo material, a ver si ahí hay otra manera de contar esa historia, muchas veces radicalmente distinta. Pero eso es algo personal de por qué a mí me divierte adaptar materiales, sobre todo si ya los escribí. Supongo que diferente es si es una novela de otro. Y en el caso de Guacolda, justamente, al igual que en El Niño Pez, al saber un corrimiento, y la película está contada desde esa nena que se enamora de ese monstruo psicópata y perverso sin saber quién es, todo cambia. La dosificación de la información, la tensión, eso golpea en el tono, golpea en el ritmo, digamos. Hay una explosión enorme simplemente por un corrimiento del punto de vista. Y entonces, para cerrar, para mí, creo que más importante cuando uno va a adaptar una novela es preguntarse mucho más que el tema, mucho más que la trama, mucho más que la peripecia, y empezar a pensar una estructura dramática, desde dónde voy a contar esta historia, quién la va a contar, y desde ahí empezar. Yo la novela, una vez que tuve la historia y reescribí la novela para que fuera toda para un mismo lado, una de las cosas que decidí era que justamente se iba a contar como una cámara en la nuca de los dos protagonistas. O sea, a partir de que descubrí para dónde iba la historia, dije, bueno, la voy a contar como si yo fuera, desde el punto de vista de narradores, una cámara en la nuca de los protagonistas, que cada tanto se les mete en la cabeza, muy cada tanto. Por lo demás, los está viendo. Y es por eso que de los 3 personajes de la novela, hay 2 que vos no les conocés la cara, y hay un tercero al que sí se le ve la cara, y es que, porque lo ven ellos 2. Por eso la cara de ellos, o cierto aspecto de ellos, se ve al final cuando se cruzan. En fin, bueno, esta es una novela que la estuve trabajando durante 4 años, poquito más tal vez, porque después me tomé como medio año en reescribirla, y vengo de mi origen. No tiene mucho que ver con el arte, en el sentido de que no es una cosa con la que yo haya convivido desde chico. Es una cosa que la vi siempre desde afuera, como consumidor, digamos. Nunca me vi como... Y fue una experiencia muy fuerte el recorrido que tuvo la novela, porque yo tenía... Entre los que me robaron y los que tengo, ponele, debo haber comprado 70 y pico de libros de anagrama. Mandé la novela al concurso de anagrama porque quedaba fuera por páginas, o sea, de los otros concursos. Para el Clarín necesitaba 150. Para novelas cortas eran de 90. Yo tenía 138 páginas. Era una mierda de número porque no entraba en casi ningún lado.
Y entonces, hace poco estaba en terapia y el tipo me dice, ¿por qué no achicaste los márgenes? Ni se me ocurrió. No entraban, eran mis páginas en los formatos que habían dicho y no entraban. Total que hay una... Soy muy fan de Bukowski, aunque ahora está un poco pasado de moda, pero yo lo adoro por esa cosa del tipo que trabaja sin ninguna esperanza. Y yo a Bukowski lo leía, trabajaba metalúrgico, templado, bueno, lo que más odiaba que hacíamos ahí era templar los cigüeñales de camiones 11-14, que son unos pedazos de fierro así, que yo los bajaba y subía de la máquina. Era infernal el laburo, y odiaba darle 5 minutos más al patrón, ¿viste? Entonces, si llegaba 5 minutos antes, me quedaba afuera y leía, y en general estaba leyendo Bukowski en esa época, y era, ¿viste? La cosa de Bukowski en las fábricas, odiando la vida, al patrón, odiando todo. Y Herralde, leí en algún momento que decide traducir a Bukowski al castellano en la librería en City Lights, en San Francisco, que se lo presenta Loren Ferlinghetti, que es el editor de toda la generación Beat, digamos. Eso para mí es un encuentro de los jetes, ¿viste? Estás ahí con Loren Ferlinghetti, viene Ferlinghetti y te dice, che, este es Bukowski, y el otro dice, lo voy a editar. Y ese tipo, 15 años más tarde, me manda un mail diciendo, che, tu novela no va a ganar, pero la quiero publicar. O sea, fue muy fuerte para mí eso, porque no pasé por ninguna instancia intermedia. El reconocimiento vino del tipo que me había dado todo lo que yo aprendí, no sé, fue muy tremendo eso, fue muy fuerte esa experiencia. Muchos creen que para filmar una película o escribir una novela hay que empezar a pensar por la trama, por el tema, por estructurar lo que se llama el arco dramático, la estructura dramática, por nociones que emparentan más al escritor o al director con un arquitecto o con un teórico. Yo creo que hay otras nociones que pueden parecer más abstractas y más inacibles, y lo son, pero no por eso son menos importantes, que es lo que hoy quiero hablar, que son el ritmo, el clima y el tono. Y tengo acá este plano, que es el primer plano de Lolita de Kubrick, que seguramente muchos lo recuerdan, lo puedes frenar por ahí si querés. Este plano en la película dura casi 1 minuto. Y es el primer plano que ya estaba escrito en el guión que el propio Nabokov le acerca a Kubrick en 1962 cuando lo escribe, y duraba en su primera versión 9 horas y media. Esto quiere decir que la adaptación de su novela para Nabokov duraba 9 horas y media. Claro que hubo casi más de 20 versiones y múltiples recortes para llegar al guión de 2 horas que finalmente Kubrick filma, pero Kubrick respetó este pedido de Nabokov, que era que ese plano de casi 1 minuto del pie de su objeto de deseo se mantuviera tal como está en el inicio de la película. Y leo ahora el inicio de la novela de Nabokov, que lo deben recordar, les leo un pedacito. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, mi pecado, mi alma. Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. Recordarán que todo ese primer párrafo paladea el nombre y lo que a él le produce ese nombre. ¿Por qué traigo a colación esto? Si Lolita va a ser la historia de una obsesión, ya está, desde ese pie que dura 1 minuto en la película y desde ese primer párrafo que paladea ese nombre, el objeto de deseo corporizado tanto en el director como en el escritor. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que nos está diciendo es, esto no es un plano general, esta no es una película que voy a filmar a lo lejos, los voy a meter en el pie de la protagonista, les voy a hacer paladear este nombre, los voy a meter en el punto de vista desde el que les voy a contar esta historia. Y ahí aparece para mí la noción más importante de una adaptación, que es un poco lo que hablaba Juan, que es junto con ritmo, clima y tono, punto de vista, desde donde contamos una historia, y desde ahí se empiezan las adaptaciones. Ya vamos a hablar después de qué pasa cuando una mínima corrimiento en un punto de vista puede hacer un estallido en una adaptación, puede cambiar el género, puede cambiarlo absolutamente todo. Entonces, en los primeros planos de una adaptación, si está bien hecho, lo que hace es con un puño en la cara meterte en el universo de lo sensorial, no de lo conceptual. Esto que hacen Nabokov en la novela y Kubrick en la película es un puño en la cara diciéndote, yo te lo cuento desde acá, y esto es sensorial. Y lo sensorial tiene el poder de lo arquetípico, de lo que te golpea en lugares desconocidos y de lo que es más difícil salirse. Por eso la potencia de que estas cosas ocurran. Pensaba en esto de relación a las adaptaciones, que en mi caso son 2 y media, porque en realidad
lo último que hice incluye un fragmento de adaptación, aunque no es estrictamente una adaptación. No son estrictamente adaptaciones en el sentido habitual del término, y voy a explicar un poco por qué. Yo, partiendo de esta idea de que la literatura y el cine son lo mismo, la adaptación, según este concepto, sería como algo medio inútil, ¿no? Porque ¿por qué adaptar algo si es algo que ya se hizo? ¿Por qué hacerlo de nuevo? Es como, en ese sentido podríamos pensarla más como remakes que como adaptación. Entonces uno no va a hacer lo mismo, sino va a hacer otra cosa. Y en el caso de Los Suicidas, yo sentía que era una novela que, sin haber investigado, sin haber leído nada de lo que Di Benedetto había escrito sobre su propia creación, porque no había mucha información en ese sentido, sentía que era una novela en cierto sentido como incompleta. Para mí, por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido adaptar Sama, que es una novela que acaba de adaptar Lucrecia Martel, porque no estoy juzgando la decisión de Lucrecia de adaptarla, digamos, ella sabrá por qué. Porque sentía que era una novela que ya era tan potente y completa y con tanta potencia visual, yo no le encontraba tanto sentido adaptarla. Y en Los Suicidas tenía la sensación y hasta la sospecha de que Di Benedetto había escrito un guión de cine y que nunca llegó a convertirse en una película, entonces lo convirtió casi naturalmente en una película. Había algo del estilo que yo me apropié de esa novela casi como si me apropiara de un guión, no como de una novela, que es distinto. También me acordaba de para mí lo que tal vez lo mejor que se ha escrito sobre la idea de adaptación es una crítica de Éric Rohmer, un escritor también con muchos vínculos con la literatura, un escritor francés, un cineasta francés, que escribiendo sobre la adaptación de Moby Dick que hizo John Huston, él dice que el error de John Huston es la inutilidad de adaptar esa novela, porque esa novela, a pesar de que está escrita en el siglo XIX, ya es, por su potencia visual, una película. En el caso de Ocio se dio más la idea de como si escribir la novela de nuevo desde un lugar de amistad, digamos. Sobre todo Alejandro Ingenti, mi codirector, muy amigo de Fabián. Yo me hice amigo de Fabián también, y fue parte como un juego de amigos para adaptar esa novela. Se me están yendo de golpe. No están de acuerdo, no están de acuerdo. Y en este caso, que ahora les presento el fragmento que vamos a ver, surgió a partir de un concurso la idea de generar un documental a partir de la obra de Leopoldo Marechal, que había sido un escritor que yo había leído mucho en mi adolescencia y me había fanatizado mucho y después olvidé por muchos años. Y quería hacer un homenaje específicamente a Adán Buenos Aires, que es su novela más importante. Y me tomé el atrevimiento de adaptar algunas escenas, pero yo creo que el propio documental, a pesar de incluir una adaptación de algunas escenas de la novela, en esa decisión de adaptar solo algunas, y en la propia película se habla de una adaptación que no llegó a ser Manuel Antín, a pesar de haber estado muy cerca, estoy de alguna manera planteando esta idea de la inutilidad de adaptar una novela como Adán Buenos Aires. En ese sentido la incluyo dentro de estas novelas totales con una potencia tan grande que se pierde un poco de sentido adaptarla. Puteé bastante con la adaptación, primero porque no me preguntaron nada. Y me molestó mucho que, digo, era una época fea mía, tenía varias cosas en falsa escuadra, digamos. Estaba muy enojado, después cuando vi quiénes eran los actores, ¿viste? Y digo, la reputa madre, todo el mundo cobra mucho más que yo, que a mí se me ocurrió la cosa, ¿viste? Esa sensación es una mierda. Me invitaron al rodaje, medio
medio los traté mal y le dije, loco, no me da vergüenza voy a estar limpiándole los autos a la gente ahí, ¿viste? Después me enteré que me venía un porcentaje por recaudación, así que, bueno, no sabía. Yo vengo del campo, ¿viste? Vengo bien de afuera. Así que sí, la puteé bastante. Tenía otra cosa. Total que me mandaron el tráiler cuando vi que iba avanzando, gente que había ido a ver la filmación de la película y qué sé yo. Me iba envenenando cada vez un poco más y sintiéndome un poco para el orto más. Después eso llegó a un pico que fue cuando alguien me acercó el tráiler, que empezó a salir el tráiler en YouTube, qué sé yo, y no lo pude ver, lo abrí bien chiquitito en el chat de Facebook, abrí el YouTube así chiquitito, y no lo podía ver, lo escuchaba así, y hasta en un momento lo escucho a Hendler diciendo, tenemos que ir, pienso que podemos ir presos, y me quería martillar un dedo. Pero bueno, cerrando la experiencia, también me parecía bien tener estos problemas. Prefiero tener el problema de que alguien haya querido adaptar la novela. Y volviendo a las cosas que leía, hay un historietista muy bueno que se llama Daniel Close, no sé si... Para mí es magnífico. Bueno, hay una historieta donde él se queja de una hipotética adaptación de Como un guante de seda forjado en hierro. Y bueno, me gusta que el tipo haya puteado lo mismo que yo, aunque se salvó para toda la cosecha con lo que habrá cobrado. Y me acordaba hay un momento en el que Bukowski también cuenta de que lo cagan para que entregue unos derechos, y también está reputeando, y se acuerda de que él un día lo vio a Burroughs caminando en pedo, completamente caminando en 4 patas por un living y puteando porque había vendido los derechos del almuerzo desnudo en 5 lucas, Así que, bueno, de última digo, bueno, estoy reputeando como putea a la gente que me gusta, ¿viste? Para la próxima aprendo a sopar algún mango más. Así que bueno, después, entre que probablemente me volví un poco más adulto, se bajó un poco la animosidad, y esto un poco más cuando me empezaron a llegar, todavía no la vi a la película, no la de Neurótico, sí. Claro. No, mi fantasía es que la voy a ver en el geriátrico, en Volver, y voy a estar diciendo, no van a entender, yo quiero decir eso, lo escribí yo. Deje de molestar. Pero bueno, me llegaron y esto se lo dije al productor también, digamos, porque así como puteaba cuando le mandé un mail diciendo que me habían llegado devoluciones de que la película primero estaba buena, que había cerrado, que estaba muy bien, y que habían sido muy respetuosos en el recorte, y que era un recorte de varias cosas que tiene la novela, bien hecho, que cerraba en sí mismo, que tenía una historia, aunque le cambiaban el final, la matemática del recorrido de los personajes era medio la misma, así que, bueno, en ese sentido me sentí bastante menos insultado y medio me amigué con la cosa. Una lectora me pasó un resumen que estaba bueno, porque es así, me dice, mirá, fui a ver tu película, le falta porno, aeromodelismo y dolores de cabeza. Pero está muy bien, es Baraglia, y como te digo una cosa, te digo la otra, una mujer le dijo a otra, esta película me incomoda mucho. Entonces, yo pensé por ahí si le metían todo el porno, toda la historia, ya se ponía demasiado inaguantable. Así que, bueno, esa es mi anécdota con la interacción entre literatura y cine. Y para mí hay una gran pelea siempre de qué es mejor, qué es el libro, la novela. En este caso es el libro.
Bueno, me olvidé de cerrarla. Esperen un minutito que me voy a cerrar. Sí, creo que está cerrada. A ver. Pero me muteo cada rato. Fíjense que tengan todos ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios quieren hacer? Porque esta es una visión bien actualizada. Se me mutea. Desde lo que pasa entre el cine y la literatura, hoy en día, ahí vemos dos cineastas que a su vez son escritores, ¿sí? Lucía Puenzo habla de Guacolda y de su libro y de su película. Les aclaro que yo estuve tratando de encontrar en PDF los libros de estos autores, particularmente los de Carlos Busquet, que se ve que son muy interesantes, con el cual se hizo esta película protagonizada del 2017 por Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler, que se ve que tuvo gran repercusión, pero claro, es muy difícil encontrar estos libros contemporáneos en PDF y de encontrar la película. La busqué incluso en Cinear, ni figuran ninguna de ellas, porque claro, al ser películas comerciales que aún pueden dejar dinero, es muy difícil encontrarlas. No sé si alguien sabe cómo buscarlas. A mí me facilitaron mi profesor de cine algunas plataformas, pero no están. Porque la idea mía... ¿Cuál es el título de la película? Mirá, que ahora me olvidé de anotarla bueno. ayer, pero le puedo pasar todos los datos a través del Face y del WhatsApp, ¿sí? ¿No es el nombre de la película y el nombre del libro, ¿sí? ¿Anagrama no es? ¿Cómo? ¿Anagrama no es? No, Anagrama es la editorial. Anagrama es la editorial. Creo que se llama algo así como Los Dos Hermanos, una cosa así, que tiene el mismo nombre que la novela, que su primer novela. El otro hermano, me parece que... ¿Cómo? El otro hermano. El otro hermano, exacto. Se llama El Otro Hermano. Y creo que la novela se llama igual, El Otro Hermano. Él escribió otros libros que también se ve que tuvieron varios, es un escritor chaqueño, por eso él dice el del campo, es ingeniero, Carlos Busquet, y es de un pueblito del Chaco, no es de la capital, no es de Resistencia. Entonces, por eso él hace mención que él es del campo. Bueno, Lucía Puenzo, si no me equivoco, es la hija de Luis Puenzo, que también escribió, y es muy difícil también ahí hablar de Guacolda, o también de Los Suicidas, del que habla del libro de Antonio Di Benedetto, del cual yo leí bastante, pero Los Suicidas en su momento no pude encontrarlo. En el caso de Sama, de Di Benedetto, que es una novela preciosa, que sí tengo el PDF de la novela, habría que ver si puedo conseguir la película, que se llama Sama, muy interesante. Es muy interesante la forma en que está escrita y lo que dice en Sama, dentro de una literatura, digamos, histórica, ¿no? Porque transcurre en Asunción del Paraguay, en el siglo XVIII, creo. XVIII o XVII, muy interesante. Y en el caso de Los Suicidas de Di Benedetto, yo traté de buscar, habría que ver si alguien habilidoso puede encontrar el texto y si alguien que sepa cómo buscarlo, porque seguramente acá en este grupo hay muchos que tienen más habilidad que yo de buscar por distintos medios la película. Yo los busco por los que conozco, por todos lados, por todos los sitios que conozco, pero no encuentro. Me gustaría saber qué opinan
porque acá vieron que la dividieron en partes, es un recorte de esa charla, lo cual me pareció bueno. Me gustaría ahora escuchar sus voces. Yo estoy muy de acuerdo, que creo que fue una de las primeras cosas que hablamos cuando hablamos de cine, del lenguaje del cine, que tanto el escritor como el cineasta, lo primero que tienen que determinar es quién narra, de quién es el punto de vista. Por eso a veces, por ejemplo, Lucía Martel hablaba solamente de una tercera persona. Hay novelas excelentes que están escritas en primera persona o en una tercera persona como un observador omnisciente que está, por eso le dice el monstruo omnisciente que está afuera. Pero también hay novelas o cuentos, ¿no? Narrativa en tercera persona que están contadas por una tercera persona que es testigo, entonces como que está mirando, está incluido en la escena y que a veces es reemplazada por la voz en off. Y otra narrativa mucho más compleja y poco numerosa es la de la segunda persona. Y en ese caso nosotros tenemos como modélico la nouvelle o pequeña novela Aura de Carlos Fuentes, que es extraordinaria, que está contada en segunda persona y un tiempo futuro. Tú irás, tú harás, tú subirás, ¿no? Es preciosísima novela como para transformarla en una película. Aura de Carlos Fuentes. La verdad que estaría genial que a alguien se le ocurriera, o a lo mejor a alguien ya se le ocurrió y yo lo desconozco. Porque es una historia sumamente interesante, como mágica, llena de brujería, llena de cuestionamientos de la propia identidad, está excepcional. Y de esa por ahí yo tenga el PDF. Ahora, los quiero escuchar a ustedes, a ver qué opinan de esta charla, de algún concepto que quieran ustedes mencionar. Habla también de los costos en tiempo y de los costos en plata, tan distintos en la creación de una novela que en la creación de una película. Habla también de las adaptaciones, qué pasa con esas adaptaciones. Por ejemplo, en Guacolda se ve que hay un narrador en tercera persona y me parece, por lo que dijo Lucía Puenzo, ella hizo un narrador en primera persona, desde una chica, jovencita. O sea, y eso cambia absolutamente la historia, ¿sí? Cambiar el punto de vista cambia la historia. ¿Y qué pasa con las adaptaciones y los autores? Así como este muchacho, Busquets, se enojaba tanto porque le habían adaptado la película, también sabemos que hay grandes escritores que también se han enojado, u otros, que me gustaría mucho que trabajáramos sobre esa película, Eduardo Sacheri, que es un escritor argentino que ha trabajado muchísimo es profesor de historia en escuelas secundarias, pero él es un gran escritor, desde muy joven. Y la que nosotros conocemos es su libro La pregunta de sus ojos, de la cual se ha hecho la película El secreto de sus ojos. Y él, por ejemplo, lo contrataron para hacer él mismo el guión, y él se fue 6 meses a Villa Gesell, se alquiló una casita y escribió él mismo su propio guión. Y también hizo lo mismo con otra novela preciosa que trata sobre el fútbol, porque tiene mucho escrito, mucha narrativa sobre fútbol, que es Papeles al viento. Preciosa película, preciosa novela. Buenísimas, como para ver, ahí el guión está hecho por el propio escritor. Sabemos que Borges, que Adolfo Bioy Casares, escribieron guiones también para sobrevivir, y sabemos de otros que se han enojado porque sus adaptaciones no son las que pensaban como las mejores, como por ejemplo el mismo Cortázar, que trabajó en su guión de la película que vimos, y de otros guiones, porque se hicieron 10 películas de sus narraciones, 10 por distintos directores, entre ellos el que habló ahí, Godard, que hizo Blow Up, que él por ahí no estaba tan de acuerdo con esas adaptaciones, ¿no es cierto? Me gustaría escucharlos a ustedes ahora, a ver qué es lo que quieren comentar.
¿Alguno quiere comentar algo o pasamos a lo siguiente del programa? Liliana, me pareció que levantaste la mano. No. Entonces pasamos, se ve que hay gente que el programa, la plataforma lo está sacando porque tengo que admitirlos permanentemente. Bueno, ahora entonces, si les parece, vamos a trabajar con la novela de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, y su versión cinematográfica, también llamada Operación Masacre. Pero me gustaría ver 2 pequeños videos donde, mirá, acá, Marcelo Fernández, no sé si es un genio de la lámpara, nos acaba de poner, dice, el negro Fernández consigue todo. Alicia dice, no puedo escuchar, ni tengo micrófono. No se escucha. Lo que conseguiste es en la película. Sí. Y las 2 películas. Mirá, genial, que me muteo todo el tiempo. Y decime, si les parece, vemos Sama, porque tengo yo tenía varias propuestas, pero bueno, las tengo Sama que está en copiar. Cinear. ¿Cómo? O sea, Sama está en Cinear, así que está al alcance de todos. La Qué otra hay que bueno. descargarla. Qué bueno, y yo tengo el PDF. Así que, y de hermano, bueno, ¿vos las podés bajar esas 2 y nos las podés pasar, Marcelo? El link de El otro hermano, yo creo que baja la película entera, muy pesada, Sí. no va a ser soportada por el Zoom o por... Para bajar en la computadora. Claro, cada uno va a tener que descargarla en su propia computadora. Claro. Vos podés mandar los links Sí. a eso, con que mandé, porque cuando yo cierro esta clase ya me voy y ya pierdo la oportunidad, no quiero hacerlo ahora. Yo voy a poder probar después a ver si descarga bien o tiene algún tipo de limitación. Si descarga bien, les paso el link y les indico. Claro. Con pasarlos el link, yo ya estoy chocha. Bueno, les cuento, para Operación Masacre me gustaría ver 2 pequeños videos de pocos minutos, uno en que analiza la obra literaria y otro que analiza la película. Y después nos ponemos a discutir nosotros sobre estas cuestiones. Esperen que ya... Una es esta. A ver si la escuchan bien, esperen que la ubico. ¿La escuchan? ¿Sí? ¿La están escuchando? No. Ahí empieza, a ver. Sentía que estábamos cerca de encontrarlo. ¿La escuchan ahí? Ahí sí. Sí, listo. Ahí empieza. Ahora no se escucha. No tiene sonido.
¿Ahí se escucha? Un hombre que juega al ajedrez y de pronto escucha tiros. ¿Se escucha ahí? Sí. Muy bajo. Ahora sí, muy bajito. Muy bajo. Está en máximo, ¿eh? De esas conmociones surge un investigador de hechos oprobiosos en la Argentina. Operación Masacre es su primera investigación, la fundamental. Rodolfo Walsh buscó a los sobrevivientes del fusilamiento en un descampado en José León Suárez. Habló con ellos y sus familias. Supo de los que habían muerto, de sus oficios, de sus sueños, de sus pasiones políticas. Supo que estaban reunidos escuchando una pelea de box cuando estalló una rebelión contra los militares gobernantes. Supo del que fue arrojado, tembloroso y herido, en una celda y del que fugó casi heroicamente de la matanza. Supo de un Estado asesino, cuando todavía no sabía que él sería una de sus víctimas. Operación Masacre fue escrita por alguien que en ese momento confiaba en que la justicia podría trabajar con esas pruebas. En los prólogos de las siguientes ediciones ya no confía. Enfatiza la soledad y el valor del testimonio cuando las instituciones son venales y las fuerzas de seguridad se complotan contra la vida de los pobres hombres. ¿Por qué este libro? Porque divide en dos la historia. La historia de Walsh, la historia del periodismo argentino y la historia argentina. ¿De qué manera? Walsh era un traductor, era un escritor de cuentos policiales, era un jugador de ajedrez, era un padre de familia. Y a partir del episodio de los fusilamientos de 1956, descubre en sí mismo a un periodista que ignoraba que era, que es el más grande que ha tenido nunca la Argentina. Divide la historia del periodismo porque le da una trascendencia, una profundidad, una encarnadura histórica que nunca antes había tenido. Y divide la historia del país porque es el primer atisbo de lo que sería la terrible masacre de 1976, escrita 20 años antes. Se apura para terminarla. Y cuando la termina, obviamente a nadie le interesa, porque está hablando de zonas oscuras y profundas de la argentinidad que obviamente los grandes medios no están interesados en. Su vida cambió totalmente, adquirió un compromiso con los personajes de su obra, se convirtió en un militante que no había sido hasta ese momento, postergó algunas de sus aspiraciones al éxito literario, de modo que es una investigación sobre un hecho, pero además es el contexto de ese hecho y es una proyección hacia el futuro de ese hecho. Por eso es uno de los grandes libros argentinos. Continué mi búsqueda con la sensación de una amenaza, que lejos de disiparse sería cada vez más oscura. Bueno, esperen que me olvidé de cerrarla. Esperen que si no la cierro, sigue la siguiente, deme un minutito. Cancelar. Operación Masacre. Ahí está, si no queda ahí dando vueltas. Bueno, acá vieron que Luis Zembrowski ficcionaliza un poco ese momento en que Walsh conoce en un bar, lo ficcionaliza de una manera distinta, alguien le entrega un papel secreto que él se come, como que hay una evidencia peligrosa que tiene que hacer desaparecer, y que un poco simula este hecho de que en Operación Masacre, la manera en que él se enteró
de que un muerto continuaba vivo y después descubre que eran 5 los que estaban vivos, ¿no? Y que hace una investigación muy profunda que da lugar a esta operación masacre. Quisiera que vean un video mucho más cortito, pero que en este caso habla de la película, no del libro, ¿sí? Así nos ponemos a charlar con respecto a eso. A ver, esperen que tengo que salir de acá y no me quiere dar bolilla. A ver. Esperen que esto no es tan fácil como parece, ¿eh? No lo puedo sacar. Esto. Trato de sacarlo y no puedo llegar a... Con Escape, ¿no sale? Con la tecla Escape. Que no sale con Escape, no hay manera de sacarlo. Y yo quiero llegar de nuevo yo quiero llegar nuevamente a Face, que ahí tengo a la derecha, vos tenés maximizada la pantalla donde se está viendo el video. A la derecha toca ese símbolo que minimiza la pantalla y ahí accedes a los comandos para... ¿Cuál? A la derecha, fíjate, recién cuando pusiste el video, a la derecha tenés un dibujito en cruz, como un entrecruzamiento de calles que maximiza el video o lo minimiza. Al salir de pantalla maximizada, te aparece el resto de los comandos. A ver, no puedo... No me aparece justamente. Ese es el problema. Recién aparecía, ¿eh? Vos lo veías desde tu ángulo, a ver. Lo señala un diálogo breve, impresionante. Acá. ¿Qué nos van a hacer? A la derecha abajo. A la derecha abajo no, dice Cher. No, es que a mí me aparece distinto de ustedes. ¿Y ahí el Skype no te funciona? El audio se escucha, el audio del... Sí, pero estamos en otro. Estamos en otro. Avanzarlo hasta el final. La camioneta se detiene. Cosa que termine y ahí con el Skype tiene que salir. A ver. Ahí salió, justo. Y este es lo que... A ver, esperen un cachito. Ahora lo borro de acá. Lo borro de acá. Ahora sí. Ahora sí. Es este, a ver. Ahí está. A ver si ahora... 4 días después de las elecciones que llevarán a Perón a la presidencia por tercera. Ahora vamos. No me obedece. ¿Ustedes escuchan esto? A ver. Que la vez y 2 días después del asesinato... ¿Lo escuchan? Ignacio Rucci. ¿Y lo ven? Se escucha, se escucha. Bárbaro. Por Cedrón, con Jorge Cedrón. Ahora lo empiezo de nuevo, porque dura 3 minutos. Después de las elecciones que llevarán a Perón a la presidencia por tercera vez y 2 días después del asesinato de José Ignacio Rucci, se produce el estreno de una gran película argentina dirigida por Cedrón, con Jorge Cedrón, con guión de Rodolfo Walsh, que fue Operación Masacre, ¿no? Basada en el libro de Rodolfo Walsh, la famosa investigación sobre los asesinatos, fusilamientos de José León Suárez y otras partes del país, pero particularmente Walsh se ocupa los de José León Suárez después de la sublevación peronista del 9 de junio de 1956, con la intención de derrocar a la llamada Revolución Libertadora. Una película militante, una película que se hizo sobre todo para pasar en las unidades básicas, en clubes de barrio, se filmó en la clandestinidad. Es interesante lo que cuenta Walsh de cómo se filmó la película, ¿no? Tratando de disimular, bastante difícil, ¿no? Pero tratando de disimular una filmación, la gente que concurría, personajes de la política, algunos que están en la clandestinidad, a ver cómo se grababa la película con grandes actores, con Norma Leandro, Carlos Carela, Walter Vidarte, un elenco de primera, un gran director y, bueno, un guionista de la talla de Rodolfo Walsh. Operación Masacre, vamos a ver un fragmento de esta gran película argentina. El ferrocarril nos pide la casa. Dicen que ya no trabajas más para la empresa. Hijos de puta.
si hubiera Dios por 24 horas. Nicolás, a lo mejor, si te entregaras. ¿Cómo te va a trasladar? ¿Qué dice, comisario? ¿Cómo está? ¿Qué haces vos por acá? Y fuimos a visitar unos amigos y nos encontramos con un allanamiento. ¿Pasa algo? Peronista. Tengo 6 hijos. Escucha. El presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo 1. Declárase la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la nación. Carranza es peronista. Sí. Soy peronista. ¿Me escucha, Martín? ¿Me escucha? Cambio. ¿Me escucha, señor? Cambio. Tengo mensaje urgente para el inspector mayor Rodríguez Moreno. ¿Comprendido? Cambio. Entendido, señor. Tomo nota. Cambio. Texto dice: a esos detenidos de San Martín, llevarlos a un descampado. ¿Me repite, por favor? Cambio. Descampado. Fusilado. Hola, jefatura. Hola, La Plata. ¿Me repite, por favor? ¿Me repite? Cambio. Fusilarlos. ¿Comprendido, San Martín? A ver, se dejaron, que ya está. Dale a este que todavía respira. Que Dios los perdone. Estaban así. Este era Carlitos. Carlos Lizazo. Tenía 21 años. Aquí estaba Vicente Rodríguez. Trabajaba de estibador en el puerto. Me fui. Después supe que no era el único sobreviviente. ¡Hijo de puta! Bueno, ahora sí, lo voy a cerrar para que no se vuelva a repetir. Como diría la mamá, que no se vuelva a repetir. Bueno, ahora sí. Bueno, hemos visto, me parece, algunos aspectos fundamentales del libro, por eso me pareció interesante, porque es de pocos minutos, pero nos lleva a los puntos nodales del libro y de la película. En cuanto al libro, estamos ante un autor que era amante de las novelas y los cuentos policiales. De hecho, ya había publicado Variaciones en Rojo, con cuentos policiales que son buenísimos, y él pensaba lograr fama como escritor de narrativa policial, que era lo que a él le gustaba, un gran jugador de ajedrez, casado con 2 hijas, una de ellas después sería, en un enfrentamiento armado, se suicidaría, su hija mayor, y quedaría una sola hija, que después fue hasta ahora legisladora de la comuna porteña. Y Vicky era la que murió, Victoria, y creo que Marta, no me acuerdo si es Marta la que sobrevivió, la única que le sobrevivió de su primer matrimonio. Él en esa persona, él cuenta mismo en el prólogo, yo les di para leer, estaban en el PDF todos los prólogos de todas las ediciones, y él cuenta bastante de esto, que él había en principio militado o se había acercado a la Alianza Restauradora Nacionalista, que era un grupo de extrema derecha antisemita tremenda, y que él festejó el golpe del 55 pensando que Perón era un fascista tirano, y él se había alegrado. Él también dice que participó en las calles en esas manifestaciones, y después se dio cuenta que no era eso lo que pretendía, lo que el resto estaba festejando. No obstante, él siguió creyendo en ese momento en la dictadura, que después llegó a la dictadura de Onganía y de Lanuse, cuando
en el 56, 57, le escribe Operación Masacre, del cual se entera 2 años antes. Empieza una investigación donde ahí le ayuda Enriqueta Muñiz, esa persona de la cual se dice que fue en el momento su amante, ese aporte que dio el compañero, muy interesante sobre la investigación, que lo llevó a ocultarse primero en una casa en el delta del Paraná, como en el Tigre, para escribir su libro. Esa casa y otra que él tenía fueron allanadas y robadas por el proceso militar, ¿no es cierto? Y por último, el año más tarde se fue a vivir a San Vicente porque se encontraba muy perseguido. Bueno, este contacto con estos obreros peronistas, con estos que habían sobrevivido, Libraga, Troxler, que Troxler actúa en la película y al año siguiente, menos de un año después, lo mata la AAA, que es el que muestra que habla y que está parado ahí en la película, uno de los pocos sobrevivientes, porque mataron a 5 y sobrevivieron 5 o 4. Ya se me están mezclando los... Ustedes pueden enmendar lo que digo. Sobrevivieron 7. Hoy se salvaron 7, me parece, ¿no? 7 sobrevivieron. 7 sobrevivieron y 5 mataron. 5 mataron. 3 se protegieron en la embajada de Bolivia. Algunos viajaron a Bolivia, como el caso mismo Troxel, volvió y luego lo participó en la película y luego lo mataron. Y otros, como en el caso de Libraga, que estaba muy herido, le habían destruido toda la cara, eso no se puede mostrar en el aspecto fílmico, lo mandaron lo encontraron en la calle los policías, lo mandaron al hospital, donde ahí el detalle importante es que una enfermera encuentra dentro de su saco el recibo que la policía le había dado de lo que han sacado, una poca plata, su cédula, su cartera, y eso sirvió de base luego porque ahí estaba la hora en que entraron en la comisaría, que fue antes del decreto del gobierno militar del estado de sitio, por lo cual los apresaron en un momento en que estaba totalmente, que era ilegal. De modo que hay un personaje ahí que él cuenta, fundamental, que es el teniente coronel Suárez, que, bueno, aplicaba su doctrina militar, policía de la provincia de Buenos Aires, y que él, bueno, que Walsh luchó mucho para que fuera procesado y para que fuera encerrado, y ese hecho lo hizo darse cuenta al no obtener ningún éxito, porque era respaldado por el Poder Judicial y por el gobierno militar, a pesar de que era un asesino. Había dado la orden de matar a estos obreros que no tenían ni siquiera una militancia política destacada, nada, ni tenían vinculación con el golpe de Valle, que sí esperaban como una solución a su estado. Fíjense que comentan las escenas de la película cuando muestran los logos de las empresas Shell, Eso, Pepsi-Cola, Coca-Cola, como quién era el que estaba detrás de esto, ¿no es cierto?, de los golpes militares, las grandes corporaciones. Esto lo hace de una idea de derecha y luego moderada, lo hace convencer, luego de su viaje a Cuba, que también le cambia la vida, y la creación de varias agencias de noticias, la primera en Cuba, donde se encuentra con otros militantes que también le hacen comprender la realidad latinoamericana que él desconocía, como Paco Urondo, el mismo Berbisky. Se cambia totalmente su posición y pasa a aceptar el peronismo y a ser militante del peronismo, incluso a formar parte de Montoneros, donde tenía el nombre de Esteban,
o el profesor Neurus, pero que él disiente totalmente el hecho de que Montoneros pueda erigirse como jefe intelectual de una revolución popular, y él, habiendo cambiado totalmente de punto de vista, propugna volver al peronismo, a un peronismo donde los obreros tomen sus propias decisiones y no una élite de luchadores que siempre son intelectuales, como pasó siempre en la izquierda argentina, y por eso ha tenido tan poca repercusión en las elecciones. Bueno, esta es una apreciación mía. Todas las izquierdas han tenido poca repercusión porque no hacen participar. Hola, a ver si podés escuchar. Sí, Marita. A ver. Te escucho, Marita. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Una pequeña síntesis, mi idea es hacer una pequeña síntesis de esto para que después ustedes intervengan y hagamos una participación activa. Estas circunstancias termina abogando porque el pueblo peronista, los obreros, sean los que lleven a cargo su propia revolución, y hace en el 77, en marzo del 77, después de que había muerto su hija, hace la famosa carta abierta al proceso militar, donde realmente es un modelo de análisis político de las revoluciones, de los golpes militares en América Latina, y que están ligados con el poder económico. Eso es algo, creo que novedoso para su momento, y qué es lo que pretenden con respecto a la industria nacional, que es destruirlas, cosa que hemos visto reiteradamente en gobiernos militares y también en gobiernos neoliberales, destruir la industria nacional, darle una entrada irrestricta a todo lo que sea la importación, sobre todo de las grandes corporaciones, sumado en estos últimos tiempos a transformar eso también en una patria financiera, o sea, en un negocio financiero, ni siquiera industrial, porque por lo menos industrial daría mano de obra. Al ser solo financiero, destruye absolutamente toda la industria. Y bueno, sabemos que fue asesinado en un encuentro en la calle Entre Ríos y cerca del Congreso, en la estación. Creo que era La Rioja. ¿La Rioja? Sí, puede ser. Creo que era La Rioja, porque en esa estación de ferrocarril, de subte, que se llamaba Entre Ríos, ahora se llama Rodolfo Walsh, en esa misma esquina. Y con respecto a la película, Jorge Cedrón, eran dos hermanos cineastas, pero Jorge es el que le propone hacer la película. Él mismo hace el guión junto con Jorge Cedrón, y en forma totalmente clandestina la filman entre el 70 y el 72, y hay varias anécdotas de que se comprometieron, como no había dinero, formaron una cooperativa entre todos los que la iban a filmar, y para conseguir algunos dineros Jorge Cedrón se hace amigo, o no, es una estrategia esta de proponerle filmar un documental sobre San Martín, lo hace, consigue sacarse una foto en el estreno de ese documental sobre San Martín con Lanusse, y esa foto es como un pase para todo lo que podía conseguir, por ejemplo, pedir armas y vestuarios e indumentaria del ejército y de la policía, con el tema de que iban a hacer la película de San Martín y que después fueron utilizadas para Operación Masacre. Y también consiguió una casa donde consiguió filmar parte y transformar un basural de una políticamente afín, y cuando filmaron en un basural, aparecía la policía, reconocía a los actores famosos, y ellos decían que estaban haciendo una publicidad, como para que pudieran permitirles hacerla.
Este libro, Operación Masacre, se adelanta 9 años a la literatura de no ficción, que Truman Capote después inauguró en el ámbito del habla inglesa con A Sangre Fría, de la cual también se hizo la película, pero ya vemos que en la Argentina tenemos un antecedente anterior, donde mezcla escenas ficcionales con datos históricos documentados de la realidad. Por eso se considera la primera gran obra de la literatura de no ficción, aquella que respeta, que tiene necesariamente que novelar, que ficcionalizar algunas cuestiones. Si ustedes se ponen a mirar toda la primera parte en que los distintos personajes se los va describiendo y dice que se juntan y cómo van y lo que piensan, eso es ficcionar esa parte de la realidad que él escuchó comentada. Y de lo que piensa o de lo que siente el comisario cuando ve totalmente injusto eso que le ordena hacer un militar a cargo de la jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como vemos hay escenas de mucha crudeza, es una película donde mezcla escenas de archivo en blanco y negro, de movimientos populares, de acciones de golpes militares, con la filmación en color, hecha la ficcionalización actuada. Ahora sí, yo creo que ya está todo lo que dije, demasiado, y los escucho. Así que levanten la mano y... ¿quién quiere comentar? Sí, Telma. Date el audio y comentanos los que quieras. No, yo lo que quería es aportar algo, independientemente de la película y del libro, Operación Masacre. Hay un libro muy interesante, que por ahí muchos lo conocen, que es de Marcelo Figueras, que se llama El negro corazón del crimen, que es una recreación de cómo Walsh reconstruyó todo el tema, toda su relación con Enriqueta Muñiz, y lo que me pareció muy interesante, en vinculación con lo que decía Horacio Berbisky, de que en ese libro se va viendo cómo Walsh va variando su posición política. Creo que es un libro, yo lo recomiendo, lo leí, me parece muy bueno, porque incluso me acuerdo cuando lo leí, volvía a Operación Masacre, porque complementa y sobre todo se va viendo el viraje ideológico de Rodolfo Walsh. No, eso era lo que quería aportar. Se llama El oscuro corazón del crimen. No, perdón, el negro corazón del crimen. Perfecto. De Marcelo Figueras. Yo ya lo tomé nota para leerlo. Muy interesante tu aporte y yo creo que nos enriquece a todos. Levantó la mano Raúl. Raúl. Primero Raúl, ¿sí? Primero Raúl, que levantó la mano primero y después Alicia. Sí, Raúl, date la voz. Dos cosas. La primera es el paralelismo entre este tipo de golpes y lo que después se vio en el 76. Y lo que más me impresiona de algunos diálogos es cuando el mismo Walsh en el libro, y se repite en la película, dicen, no le ahorraron humillaciones a los familiares de los fusilados, ¿no? Porque, bueno, los paseaban de hospital en hospital, de comisaría, que es exactamente lo mismo que hicieron los militares del 76, los curas, los obispos, los grandes influencers, de que tenían influencias, digo, porque la mayoría de los desaparecidos son obreros, son trabajadores, son delegados, pero había un montón de estudiantes, de gente de alto nivel que tenían contactos con los militares, con los obispos, con un montón de exfuncionarios, y les hicieron exactamente lo mismo que a esa mujer que le dicen usted es analfabeta, que no leyó el diario, a la mujer de Vicente Rodríguez, ¿no? Sí, es como algo que se repitió después con mucha mayor crudeza, ¿no? Mucha mayor violencia. Y el otro tema es un datito
que encontré buscando, entré en Google poniendo "hay un fusilado que vive", ¿no? Que es una frase extraordinaria, ¿no? Porque cómo un fusilado va a estar vivo. Y describen quién es la fuente de Walsh, ¿no? Que es un tal Enrique Dillon. Eso sale, lo plantean los herederos de Enriqueta Muñiz, porque bueno, como todos están muertos ya, no hay problema en revelar la fuente, que es algo que tanto Walsh como Enriqueta mantienen en secreto, digamos, ¿no? Una clave de los verdaderos periodistas, no como algunos fantoches que vemos ahora en los medios, que es mantener la fuente, no hacerla peligrar, no complicarla y nunca decir quién fue la fuente. Parece, esto voy a tratar de hacerlo cortito, ¿no? La fuente es un tal Enrique Dillon, un empleado del Banco Provincia, que jugaba al ajedrez con él en el bar Rivadavia, un bar que ya no existe en La Plata, y que es primo de un Jorge Dillon, que si después lo buscan en el libro, es un teniente de fragata que aparece declarando voluntariamente ante el juez que hace la investigación, y es un teniente de fragata retirado muy joven por problemas de salud, que vivía enfrente del departamento de policía, que es algo que ataca a Coborno con bancos, con tanques y todo, y no puede tomar. Sí. Y el tipo, a pesar de ser militar y todo, se presenta voluntariamente ante el juez y cuenta que Fernández Suárez entra a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana en la delegación policial y avisa de que fusilen a esos que él detuvo en San Martín. No solo eso, él también escucha el mal resultado del fusilamiento, que es que se habían escapado algunos y que no los habían podido matar a todos, digamos, como que habían hecho una chapucería y se le había ido, y que es el dato que le pasa a su primo y su primo le pasa a Walsh, y que es la punta del ovillo de toda la investigación, porque él ahí se entera Walsh de que hay tipos que no fusilaron, y empieza a investigar y llega a arrancar con su investigación. En fin, era un datito que apareció con el libro de Enriqueta Muñiz, ¿no? Y que sus herederos decidieron publicar, y que habla de que aún dentro de toda esa manga de criminales, algunos tipos como este Jorge Dillon tenían algún sentido del honor y rescataban la verdad como importante, les costara lo que les costara, ¿no? Porque realmente tampoco le había pasado bien. Sí. Nada más. Muy interesante, Raúl. Yo quiero hacer una devolución de lo que dijo. Muy interesante porque incluso en aquel mismo día de la Revolución de Valle, la casualidad o el destino quiso que Rodolfo Walsh vivía enfrente del ataque ese de Coborno, y cómo él escucha y lo dice a un colimba decir no me dejen solo, hijo de puta, en lugar de decir viva la patria, ¿no es cierto? Cómo utilizan y fueron utilizados reiteradamente los conscriptos para llevarlos como carne de cañón. Y por otra parte, me parece muy bien lo que dice Raúl de ciertas modalidades aprendidas en las escuelas de las Américas, creo que en Guatemala o en Panamá, o en ambas, sobre los instrumentos de tortura, cómo los torturaban, cómo se empieza a aplicar la picana, ya en América Latina, enseñada por los norteamericanos, por los militares, cómo hay toda una preparación, una cuestión secreta de Estados Unidos y de las corporaciones para armar todas estas luchas, estas peleas, y cómo los peronistas se mantienen en esa más de una década incólumes, ¿no? Con todas las variantes. Muy interesante también lo del cambio de la ideología política que creo que no es el único de Walsh, ¿cierto? Yo creo que muchos hemos aprendido a través de la historia y hemos conocido y nos hemos transformado. Hay distintos casos, pero cómo también el basureo de las víctimas, y cómo Walsh dice que jamás le dieron una pensión a ninguna de las viudas y los dejaron morirse la miseria, y el caso de que le sacan la casa del ferrocarril, es lamentable, que también fue lo mismo que se repite en todos los procesos, y el de robar las casas de los que desaparecen, el de robar los bienes. Bueno, ahora la dejo a
Alicia me había pedido. Alicia López, sí. No, yo simplemente quería preguntar, nada que ver con esto. El negro corazón del crimen, ¿quién fue el autor? Marcelo ¿cuánto? Marcelo Figueras. Gracias. Gracias. Los escucho. Me parece muy... de todo, me muteo. Es impresionante. Fíjense quiénes... Duran varios con el micrófono encendido. Pamela, María... se me aparentemente no me puedo dar la voz. Por favor, Pamela y María, apaguen los micrófonos. Poco Pamela ahora. El que funciona como tiene prendido y yo no puedo. No puedo darme la voz un segundo la voz. Por favor, controlen que esté. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo sobre la película, sobre la obra literaria? Hola, sí. Hola. Sí, Héctor. Dale, sí, Héctor. Yo volví a ver la película y a releer el libro. Lo había hecho hace mucho tiempo. Primero releí el libro y después revisioné la película. Claro, y ahí obviamente estamos hablando de adaptaciones. A mí, digamos, en el libro me pareció que Walsh insistía mucho y desarrollaba mucho el tema de Rodríguez Moreno y de Fernández Suárez, que en la película, digamos, está muy desdibujado, no tiene la carga que tiene en el libro. Y otro punto, digamos, para mí diferente es la carga que tiene en la película cuando Carranza, Carela, ante la insistencia del milico, termina reconociendo que sí, que él es peronista. No, esas dos cosas. Y un dato, ya que estamos, un dato ilustrativo, digamos, anecdótico, que comenté con algunos otros compañeros que están presentes acá, es que hay un club de fútbol que está en la categoría D, que poco más ya es, de ahí pasamos al potrero, que se llama Central Ballester, que justamente está José León Suárez, y ha adoptado como camiseta alternativa una que es alegórica a los fusilamientos. Tiene además otra que es en honor a las Madres de Plaza de Mayo y otra que es por el tema de Ni Una Menos. No, una actitud digna de un clubcito de fútbol acá perdido en el conurbano bonaerense. Bueno, nada más. Gracias. Le voy a pedir el que figura, por favor, el que figura, no sé quién es, sin la vista, sin la pantalla, por favor que apague porque no tengo manera de darme audio. Me lo corta permanentemente, no sé quién es. Por favor, porque me corta mi... Pamela era Alicia, pero me parece que salió porque no escuchaba. No puedo darme el audio. Bueno, cosas interesantes que dijo Héctor. Sí, a mí me pareció muy importante que en la película el coronel Fernández Suárez, que es, no sé si lo digo bien, Fernández Suárez, que le da mucha relevancia en el libro, porque realmente era un HDP de aquellos propio de la cultura militar y que se hacía nombrar el teniente Fernández Suárez cuando él era el jefe de policía, estaba cumpliendo un puesto civil, aunque él era un militar, realmente es el autor intelectual de esta masacre. Y lo muestran en la película nada más que con sus bigotes en el momento en que entra a la casa y que suben al colectivo y le da un golpe a no sé si era Rodríguez, no era Rodríguez a quien le da el golpe, y lo hiere a Gavino. A Gavino. Y
El tema es que eso está muy desdibujado en la política, en la película, porque realmente el juicio que hace, que quiere seguir después y que aporta datos Walsh, y por lo que le hace cambiar de opinión, su opinión política, de confiar en las autoridades militares y de confiar en la justicia, justamente que ese tipo, Fernández Suárez, es un militar que consigue todo el apoyo de la Iglesia, como bien dice Héctor, del Poder Judicial y del poder político, aunque fuera militar. ¿Sí? A mí me parece que esa es una cuestión central, que es lo mismo que le pasó a Alfonsín, que es lo mismo que le pasó en el proceso militar del 76 al 83, que realmente tenía todo el apoyo de la Iglesia o de gran parte de la Iglesia, y la Iglesia que no lo apoyaba después lo mandaron a matar a todos o a gran parte, los persiguieron, que eran los curas tercermundistas y las monjas tercermundistas, que mandaron a matar a unos cuantos que se comprometieron. El caso del Poder Judicial, que sigue siendo de derecha y en gran medida, no todos, porque si nosotros nos ponemos a pensar en Zaffaroni o en el juez Arias, son modelos de jueces decentes, ¿no es cierto? Pero cómo el Poder Judicial está apoyando acá me dicen, ¿quién es Pamela? Un datazo ponen. Enrique Martín dice, Héctor, ¿podés repetir el nombre del club? Los Palotinos, que daban refugio a militantes perseguidos, perfecto, que tiene toda una canción, en la canción de León Gieco aparece el caso de los sacerdotes palotinos asesinados, porque justamente hacían obra con el pueblo, o los sacerdotes y las monjas que trabajaban en las villas, fueron en su mayoría perseguidos, asesinados. En Bahía Blanca tenemos muchos casos de bombas puestas en una capilla y que el cura, que era tercermundista, tuvo que escapar a España. Hay muchas historias. Sí, Raúl, dale, date la voz. Me encantó también, lo último que voy a decir, es lo de la dignidad del club. La dignidad del club. Me encantó eso, hay gente digna aún. Sí, Raúl. ¿Cómo se llama el club? Perdón. El club, Héctor, ¿cómo se llama el club? El club se llama Central Ballester. Cuando vos entras a la página, te aparecen las camisetas. La primera es una homenaje, porque José León Suárez está en el partido de San Martín. Claro. Hay una primera camiseta, que debe ser la oficial, que tiene la figura de San Martín, con creo que las Islas Malvinas atrás. Y después viene la otra, que es el homenaje. Aparte está muy bien dibujado, o sea, es una cosa bien estilizada. El de los fusilamientos, después viene el de las madres, o sea, es una política que tiene el club. Parece que el presidente homenajea a estos hechos. Claro, porque Villa Ballester. Central Ballester, ahí lo pongo, ahí lo voy a poner en WhatsApp. Claro, Central Ballester, ahí está. Interesante porque Villa Ballester pertenece también al partido San Martín, lo mismo que José León Suárez. Sí, vas a darle el audio a Raúl. Dale, Raúl. No, han pasado muchos años, pero yo recuerdo haber visto la película, creo que en la universidad o en alguna unidad básica, no me acuerdo bien, bastante antes de que se estrenara en septiembre del 73. Pero en relación a eso, hay que ver qué le pasó a la película después del estreno, que se estrenó en un momento bastante difícil, digamos, en muchos aspectos, y que comercialmente tuvo un montón de restricciones, o sea, para lo que era la película y para lo que significaba, y que debió haber sido algo con una especie de boom comercial en cine, como ocurrió con muchas otras, prácticamente empezó a pasar desapercibida, a tener dificultades de exhibición, y no sé, es lo que me acuerdo, por ahí uno se le diluye un poco la memoria, pero es como que la fueron corriendo y la fueron enterrando hasta que, bueno, prácticamente quedó muy fuera de los circuitos comerciales. Y el otro tema que también es muy interesante es qué le pasó a Cedrón en París, que lo
lo asesinaron años después. Él era yerno de Montero Ruiz, ¿no? Aquel intendente de Buenos Aires en la dictadura, estaba casado con la hija de Montero Ruiz, y aparentemente es un episodio muy confuso que algunos lo relacionan con el tema del grupo piloto ese de París que manejaba la dictadura, pero bueno, nunca se aclaró si escuchó algo y lo mataron, si lo fueron a matar. Él de hecho estaba esperando en la central de policía francesa, que también tiene lo suyo, el rescate de su suegro que había sido secuestrado y habían pedido un rescate. Es bastante confuso, nunca se aclaró cómo lo asesinaron y por qué lo asesinaron, ¿no? Claro, exacto, y lo asesinaron poco tiempo después, durante el proceso militar también, después de estrenarse la película. Creo que la película se estrenó en el 73, en el 74 lo mataron también en una comisaría de París, y evidentemente tiene que ver con esto que vos mencionás. Y después a Walsh en el 77, en el otro proceso militar, porque mientras tanto había huido a Cuba, estaba en Centroamérica, vuelve, entra en la clandestinidad, y cuando se le ocurre salir en una esquina, era una trampa, ¿no es cierto? Como han muerto muchos, y a Julio Troxler al año siguiente también la AAA lo asesinó. Como el destino trágico que han tenido. Sí, Marta, date la voz, Marta. Sí, no, solamente agregar a lo que decía Raúl, que en uno de los textos que dejaste en Facebook, decía que los que vimos la película entre universidades, lugares de trabajo y unidades básicas, se calculaba alrededor de 200.000 personas. O sea, un número no pequeño, y comparado con lo que hoy implica poner una película impresionante. Y el resto lo comentó Raúl, que cuando fue a lo privado, es decir, a los cines, ahí la taquilla evidentemente era un momento muy difícil del país. No funcionó demasiado. Claro. Se hablaba de 30, 40.000 espectadores. O sea, igual es mucho para lo que hoy es el cine, pero de todos modos se habla de 200.000. Me impresionó mucho ese dato. Así que se trabajó mucho esa película antes del estreno. Claro, sí, en realidad yo el dato que leí era que 1 millón de personas lo habían visto entre unidades básicas, escuelas secundarias, las villas, que era una cifra impresionante. ¿Cómo, Alicia? En sindicatos también. Yo me acuerdo que la vi hace muchísimos años. Yo no recuerdo bien si fue en Colón 80 o en el Hotel Austral que la pasaron, o en un sindicato, pero en uno de esos la vi hace muchísimos años, antes que se estrenara. Sí, Héctor, date el... Sí. Soy Cristina, quería decir tres cositas. Me parece que, digamos, que para analizar toda esta situación tenemos que ver los tiempos. No es lo mismo ni el Walsh ni el libro del 50 y pico con la película, ellos mismos protagonistas de esa situación ya en los 70, ¿no? Me parece que es una historia absolutamente distinta. Hubo un cambio en Walsh, hubo una realidad que cambió. Por ejemplo, lo que estamos hablando de la película es como La Hora de los Hornos. ¿Cómo se manejaba? Venían las latas a una reunión que eran clandestinas, aunque fuera gente común, ¿no? Nos reuníamos, venía la lata, salía la moto, venía la segunda parte de la lata, y así se vio. Digamos, no eran momentos, digamos, pre-73, donde estaba con la anuncia aparentemente la cosa un poco más relajadita, porque no le da el cuero que se estaba por venir, pero ya había desde los 70 una situación bastante compleja. Por eso la película no puede ser igual, porque aparece un cordobazo, aparece Troxler vivo, digamos. Es una situación que hace que no podamos hacer un paralelo. Son tiempos distintos, son personas distintas, y hoy cuando la estamos viendo están todos muertos. Muertos no, asesinados, ¿no?
tanto Cedrón, tanto otro como Walsh, en distintas circunstancias, pero por el mismo motivo, pelear por un ideal. Eso quería marcar. Exacto. Creo que Ana, ¿querías decir algo? Date la voz, Ana. Sí, yo creo que la evolución de Walsh políticamente se va viendo a medida que uno ve los diferentes prólogos y comentarios que se hacen en las distintas ediciones. Exacto. Si uno sigue leyendo el libro, sí, que en realidad hay un gran protagonista, que es Libraga, que la familia decide continuar con los reclamos para su reconocimiento, para que se reconozca todo lo que le pasó, y a medida que van saliendo las distintas ediciones, van saliendo, uno si las lee, interpreta las diferencias, el concepto político de Walsh con respecto a las situaciones. De hecho, lo que pasó en la Libertadora no fue muy diferente a lo que siguió pasando después, que lo único que hicieron fue perfeccionarse. Y no sé qué pasaría ahora, que uno tiene gente que sigue pidiendo los Falcón Verde, toda la movida que hay del campo, que siguen siendo tan retrógrados y tan conservadores como en la época de la Patagonia Rebelde. No cambia mucho la situación. Esos son los temores que nos provocan a todos cuando es la reacción de la policía o cualquier otro evento que hay. Por eso yo creo que la evolución política de Walsh se ve muy bien si uno sigue leyendo el libro con todos los epílogos y todas las conclusiones que él saca. Y bueno, y leer la carta abierta es terrible porque me parece como que él directamente se entrega, porque no hay otra cosa. Escribir eso y mandarlo y publicarlo es condenarse él solo a la muerte. Y yo creo que es como un homenaje a Vicky. Honestamente, creo que es reconocer en Vicky, ¿no es cierto?, lo que ella hizo, y él necesitaba hacer esto, una expiación, un reconocimiento de lo que hizo su hija. ¿Sí? Nada más. Sí, quería agregar que si no hubiera sido así, realmente la carta hubiera sido una ingenuidad, ¿no? Confiar en esos militares asesinos. Por eso yo coincido con Ana. Sí, es una entrega. Yo creo que sigue siendo una ingenuidad. Es un sacrificio. Yo creo que sigue siendo una ingenuidad, salvo que él realmente quiera sacrificarse. Bueno, claro. Pedir que se muteen porque Pamela sigue, por ejemplo, y me corta el audio. No sé quién es Pamela. Sí, muy de acuerdo con lo que dice. No se escucha. Sí, estoy tratando de controlar. Que los prólogos son muy evidentes, son muy iluminadores, porque en esos mismos prólogos se ve la evolución política de Rodolfo Walsh. Y es cierto, cuando él distribuye esas cartas que llena los buzones, lo manda a todas partes, y cuando incluso hacen ese formato, ese ancla, ese diario en la clandestinidad, y que les pide a todos que lo lean y que los promuevan y que los copien y que se los manden a sus amigos, a los sindicatos, a los obreros. Ella está haciendo una actividad realmente subversiva, en el sentido de que quiere subvertir ese orden militar y que la gente se entere, porque por supuesto los diarios en boga, como lo siguen haciendo ahora, estuvieron y están de parte de los militares, del conservadurismo, como bien dice Ana Beatriz, de los dueños del campo, de los grandes latifundios, de las grandes corporaciones, como son Clarín, La Nación, lo que era la prensa, siguen igual y peor. Y ahora peor con la connivencia del Poder Judicial. Y lo que dice Ana es también, yo creo que es, lo de la carta militar y lo de que se autoinmoló, parece un hecho, porque si el día anterior distribuye esta carta, que es maravillosa en el sentido del delatar
de una manera tan clara la situación de toda América Latina y de la Argentina en particular, y de cuáles son los intereses que están detrás, que creo que hasta entonces no se habían dicho de una manera tan evidente antes de la carta a la Junta Militar, y cómo va a esa esquina con un pequeño revólver sabiendo que lo van a matar. ¿Sí? Creo que es muy demostrativo. Y otra cosa que menciona Ana es ese desasosiego que sentimos todos, por lo menos yo lo siento y creo que es compartido, ese temor de que parece que las cosas no hubieran cambiado y de que por lo menos la mitad del país sigue sosteniendo esas estructuras de poder, y los vemos entre nuestros conocidos, nuestros familiares, porque la mitad del país lo sigue sosteniendo, cómo se manipulan las noticias, cómo esto, por ejemplo, lo que pasó en Entre Ríos, lo que pasa con los poderes judiciales, lo que pasa con los incendios, innombrables todas las cuestiones que están pasando, y cómo tergiversan, por ejemplo, Grabois es entrevistado a la mañana por TN o Grupo Clarín o Canal 13, que es todo lo mismo, y él indica, pone los audios para que los escuchen, y dice que es mentira, que es abogado, ese título de propiedad, en la cual no figura la hermana de los Echeverre, y a la tarde el mismo video es transformado por el Grupo Clarín en un invento, en una maniobra de la cámpora, por decir así, de los grupos peronistas, de los grupos kirchneristas, y cómo hacen ese juego macabro de transformación de la realidad. Y bueno, y que todos, no sé, parece que este grupo, más que de análisis de literatura y cine, sea de catarsis del dolor que sentimos todos, y bueno, que se ve a través de la literatura. Pareció, por favor, si pueden apagárselos. Bueno, a mí me fui de la pantalla, me apareció lo del signo de la universidad. Bueno, yo decía eso, ¿no? Que parecemos un grupo catártico en el cual nos comentamos, pero bueno, volvamos a lo nuestro, volvamos a literatura y cine, porque realmente en un momento yo les contaba que hace tantos años, bueno, a mí me encanta la literatura, soy una apasionada en su relación histórico, social, antropológica, económica, porque la literatura no es producto de un talento que dieron las musas o Dios a los escritores, sino que es producto de una conciencia. Sí hay un talento especial, pero también es un producto histórico. El hecho literario es un producto histórico y social de una persona que se sienta a escribir, que no es que le viene el talento de la nada, de los dioses del Olimpo, sino que es producto de todas sus lecturas previas, de un interés particular y de una conciencia política o no, pero sí de muchas lecturas que lo hacen ubicarse en una posición. Fíjense el caso de Borges, el caso de Walsh, el caso de Arndt, por mencionar distintas situaciones históricos y sociales que les hicieron comprometerse de distinta manera, muy distinta con la realidad. Y cómo el cine aprovecha esta cuestión literaria para también tomar posición, porque el ojo de la cámara, el punto de vista, es una toma de posición política e histórica con respecto a la realidad, incluso en los documentales. Hablando de los documentales, quiero recomendarle que vean, si les gustan los documentales, si les interesan, hay toda una nueva generación de cineastas que trabajan con documentales. En Cinear Play está Las Juanas. Las Juanas, si lo quieren anotar, es un film sobre una anarquista, Ana Rouco, que era una
los datos para esa película se tomaron fundamentalmente de un libro de una escritora bahiense, Elsa Calzeta, que se llama Nuestra Tribuna. Me gustaría que vieran la película, aparece Elsa Calzeta filmada para contar que es la que hizo la principal investigación y llegó hasta Dinamarca, porque por supuesto los datos de los sindicatos y de los grupos anarquistas de principio del siglo XX fueron todos desaparecidos, especialmente los de las mujeres, que también en las izquierdas, en el anarquismo, el socialismo y el comunismo, eran menospreciadas y tomadas como secretarias o de segundo orden, y nunca en los cargos ejecutivos o directivos de las organizaciones de izquierda. Entonces esta Ana Rouco sí era una escritora, era una periodista que vino desde Madrid, desde España, a los 11 años de edad a la Argentina. Nació en 1889, murió en el llegó a la Argentina en el 1900, vivió muchos años, estuvo en muchas partes de Europa y también en Uruguay, militando mucho, y escribió mucho, y fue una gran defensora de los derechos de las mujeres, y es muy ilustrativo de lo que pasó en el país, y está muy bien hecho el documental. Las Juanas, y lo encuentran en Cinear Play. Con respecto a lo que veremos la próxima clase, que nos quedan 5 minutos, yo tenía varias propuestas. Una propuesta era cambiar de ángulo, aunque no de cuestión política, y ver una película sueca con el libro La señorita. Pueden decirme que sí o que no, yo hago las propuestas. O lo que trabajamos hoy, de Sama, por ejemplo, que es algo muy interesante y muy distinto, de Lucrecia Martel. La señorita Julia es una obra de teatro, le digo las páginas 27 para que vean lo que pueden leer en esta semana. Y acá Adriana agrega a Juana Abuela, la anarquista, en un documental. Sí. A mí me interesa también señalar que la autora de toda la investigación es Elsa Calzeta, que es una escritora bahiense. Yo quería proponerle La señorita Julia, que es una obra de teatro de August Strindberg, un sueco del siglo XIX, que fue autor de muchas obras de teatro, considerado medio demente, loco en aquel momento. Se hicieron varias películas. Hay una última película que la puedo conseguir, que tiene la dirección de Liv Ullmann. Todos creo que conocemos a Liv Ullmann, bueno, por acá en su rol de directora y no de actriz. Y me parece interesante el libro y la película. No sé si les parece bien que trabajemos sobre eso, o también podemos trabajar como para ver algo que sea europeo, que sea de otro orden, en este caso escandinavo, y si no, podemos ver de Sacheri el libro La pregunta de sus ojos y la película El secreto de sus ojos, algo de otro autor, de otro tipo de escritura. Podemos ver de José Pablo Feynman el libro y la película Los últimos días de la víctima. Podemos ver lo que yo considero que son interesantes. De Puig, de Manuel Puig, el libro y la película El beso de la mujer araña. O sea, nosotros terminamos las clases el lunes 30 de noviembre. ¿Sí? Es nuestra última clase. ¿Qué les parece ver en la próxima? Sí, Telma, date la voz, Telma, dale. No, me parece interesante la de Liv Ullmann. Dale. Entonces de acuerdo con la señorita Julia. Dale, buenísimo. Sí. Arrancamos con esa. Si ustedes tienen alguna propuesta para otra semana, de otra película, pero el tema es que tenemos que conseguir el libro literario, la producción literaria, y comparar y trabajar con ello, no es solamente comparar, es mucho más, trabajar con la obra literaria y con la obra de cine,
¿sí? Entonces, sí, Marcelo, sí. Sí, decirte, no, mala noticia. El link no tiene la película, es de cuando estuvo Sama en Cinear, ya no está más. Intenté buscarla por otros lados y claro, hay varios sitios que anuncian que la tuvieron, pero también los links están caídos, se ve que duraron poquito tiempo. Claro. Se podría conseguir a través de Clan Sudamérica, pero quizás, si interesa, vamos a dejarlo para bastante más adelante. Yo pruebo a ver si realmente descarga y descarga de buena calidad y en todo caso ahí... Claro, yo las que tengo, las que ya comprobé que puedo conseguir el libro y la película, les digo son esta, la de Eduardo Sacheri, que ya es una literatura totalmente distinta, una forma de escribir distinta, muy amigable, y donde además hay una cuestión del abismo, de las cajitas chinas, un libro dentro de otro libro, muy interesante desde el punto de vista literario para analizarlo, una historia que también nos va a interesar a todos, porque todos creo que hemos visto la película y hay ciertos parámetros que están en todo lo que estuvimos hablando hoy. Después, bueno, El beso de la mujer araña, que también de Manuel Puig, hay otras cuestiones ahí para hablar de lo kitsch, de la incorporación del cine, justamente, en la literatura. Me parece muy interesantes estas cuestiones. Sí, Héctor, date la voz. Sí, tengo un par de propuestas que están las películas y están los textos. Una es un cuento de Joyce, Los Muertos, que la película está en Cinefilia y Houston. Es una gran película, y el cuento serán 20 hojas más o menos. Una es esa, y otra está basada también en un cuento de Hemingway, de Killers, Los Asesinos, que es una película que también está en Cinefilia y es de Siodmak. No, cualquier cosa después lo mando. Todos están, o sea, se consigue fácil, no hay problema, no tenés que hacer malabarismos para... Me dijiste Los Muertos, ¿verdad? ¿Perdón? Me dijiste Los Muertos de Hemingway. Los Muertos de Killers, que es de Siodmak. No, perdón, nada, borramos. Los Muertos es de Joyce, está en el libro de Joyce, Dubliners. Es un hermoso cuento y la adaptación que hace Houston, bueno, es otra cosa aparte, bellísima. La otra de Hemingway me decías... ¿Perdón? Y de Hemingway me decías... De Hemingway es The Killers, Los Asesinos. Los Asesinos, sí. Que la película de Siodmak, es más, es un ejercicio que hizo Tarkovsky cuando él se recibe de cineasta en Moscú, trabaja sobre ese mismo texto. Bueno, podemos verlos a continuación yo voy a trabajar sobre conseguir ambas cosas, el texto y la película, y me parecen muy buenas propuestas, porque bueno, Joyce es un autor difícil en el Ulises, pero de una escritura muy experimental. Voy a leer este cuento, este libro de Dubliners, aparte un autor irlandés. Estuve en Dublín, y realmente los irlandeses tienen una cultura maravillosa y además tienen varios premios Nobel merecidos. Bien en contra de los ingleses, odiadores seriales de los ingleses. Y lo de Hemingway también me interesa, un autor norteamericano que nos va a ofrecer una visión totalmente distinta. Me parece bárbaro, Héctor, no sé qué opina el resto. Dale, sacanos la foto grupal nomás, Sol, sacanos la foto grupal. Entonces, para la próxima vemos la señorita Julia, ¿nos la vas a publicar? Dale, sí, yo ya la pongo, la señorita Julia, y le pongo la película. El y autor después, era ¿cómo? El autor es August, lo digo como fonética, Strindberg. August Strindberg. Yo les voy a poner la obra literaria y la película. Y después voy a ir armando un documento con material
con material del autor, de la película, del texto literario, para que podamos trabajar el próximo lunes, ¿sí? Y muy buena la propuesta de Héctor, yo estoy de acuerdo también. Muy buena la propuesta de Héctor, muy buena, porque esto lo hacemos horizontalmente, gente, porque aparte vemos otras cosas, vemos otras realidades. Muy buena, te la voy a tomar y ya me pongo a buscar. Tenemos las próximas 3 semanas para trabajar en ellas, ¿sí? Bueno, sí, Telma, date la voz. Entonces, para la próxima, ¿qué queda? La señorita Julia. La señorita Julia de Strindberg. Y la película dirigida por Lee Bullman, ¿sí? Bueno, si nos querés sacar la foto, que ya terminamos. Bueno. Ahí estás, ahí. Miren a la cámara. Pará, me pongo que se me viene a la cabeza. Hola. Whisky. Ay. Qué linda Sol, con el pelito para el costadete. No, en realidad estoy despeinada, pero bueno. Buah, no hablemos de peinado. No, pero a vos ni se te nota que tenés pelo corto. Por eso me lo corté. Bueno. Bueno, después se las paso. Bueno, gente, entonces nos vemos el próximo lunes. Beso para todos. Bien. Y me encantan mucho las intervenciones de ustedes. Tan inteligentes, tan, qué sé yo, pertinentes.